por Onda, la superestación 91.5 FM de Puerto La Cruz. Este programa de frecuencia educativa llega a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida. Muy buenos días de este sábado 21 de septiembre del año 2024. Iniciamos el programa 240 de frecuencia educativa con esta frase. Mi nacionalidad es la humanidad, pues soy humano. Eso lo dijo J.J. Tolkien hace mucho tiempo y nos hace la reflexión de decir que soy parte de una humanidad, de una sociedad, simplemente porque soy humano y poder entender que yo tengo un rol dentro de la sociedad y ese rol debe ser sumar, debe ser proactivo y debe ser positivo. Positivo va a ser este programa porque el invitado que tenemos es el profesor Carlos Cedeño, director del Colegio Integral El Ávila, quien es un avesado profesor, investigador y gerente de los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, de la gerencia de escuelas. También es speaker de diferentes organizaciones y poder entender cómo se prepara una escuela para el inicio de clases. Es un programa súper especial diseñado para usted que en este momento está en su casa levantándose, tomándose un café o simplemente conversando con su esposa o esposo en familia para poder tener una mirada del fin de semana y de cierta manera entregar y poderse llevar información importante, ya que usted como papá, como mamá o como abuela o como abuelo muy pronto va a tener que asumir un rol dentro del año escolar donde va a estar su hijo en cualquier colegio que usted así lo haya decidido. Fíjense algo, siempre iniciamos con una reflexión y esa reflexión es poder entender que la educación es el único medio para transformar el mundo y tenemos que apostar a ella como ese medio y brindar cada día un granito a la educación, entendiendo esta como ese gran motor de cambio de las sociedades. Y importante mencionar al equipo de Onda, la superestación, que todos los días entrega lo mejor de sí para llevarle a usted la mejor información. En la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar. En la jefatura de producción, Stephanie Alcalá. En la grabación y edición, el señor Luis Rodríguez. Y en la asistencia de producción, la señorita Corina Rodríguez. Y ante los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59015 y productor nacional independiente 32509. La invitación es a que nos visites en nuestra página web www.mundour.com y por supuesto nuestra vitrina @OndaPLC que te espera información muy relevante. Vamos a una pausa y ya regresamos. Muy buenos días de este sábado 21 de septiembre. Vamos a iniciar una conversación muy placentera con el profesor Carlos Cedeño. Carlos Cedeño, él es padre de 2 niñas, maestro de escuela, especialista en desarrollo organizacional, conferencista, asesor educativo, director del Colegio Integral El Ávila, profesor universitario y miembro del directorio de varias ONG de carácter social. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Oye, un gusto estar acá, de verdad que siempre, bueno, me encanta poder compartir temas de educación y contigo, que además eres educador también de pura cepa. Bueno, es un honor y un gusto además estar aquí. Fíjate, para los que nos escuchan, Carlos es uno de estos profesores que definitivamente marca el rumbo de la educación, una persona totalmente congruente que se ha dedicado su vida y obra al desarrollo de un pensamiento crítico en la educación y poder fortalecer procesos de enseñanza-aprendizaje. Él está aquí invitado, bueno, porque además me honro por ser amigo de Carlos y que al final podamos entender qué piensa un director de escuela en el regreso a clases. Es decir, ahorita que estamos calentando los motores, que muy pronto tendremos a nuestros niños en todas las aulas del país, de cierta manera hay que tener la visión más completa. Entonces, el primer segmento quiero que lo dediquemos a la familia, Carlos. Creo que es fundamental entender que la familia también tiene que prepararse y de cierta manera poder saber que hay áreas
que la familia tiene que abordar para poder tener un mayor éxito en la escuela y en la preparación de la escuela, y que sus niños también puedan ser más viables en ese proceso educativo. ¿Cómo se prepara la familia o cómo debería prepararse la familia desde el punto de vista, a ver, en el área comunicacional? Porque sabemos que algunas veces familias tienen fracturada la comunicación con la escuela. ¿Cómo debería ser cómo debería ser la comunicación y qué debería hacer la familia para mejorar la educación? La comunicación, Mira, perdón. el, el, eso es una pregunta que a veces, que no es frecuente que esté en la mesa en este tipo de conversaciones, porque uno la responsabilidad de la formación de los niños en la escuela se la da nada más normalmente a la escuela y a los maestros y a los directores, a los profesores, ¿no? Y creo que no te, y la escuela además históricamente ha hecho su trabajo para que eso sea así y que y que la familia se mantenga a un lugar, digamos, distante de lo que puede ser el apoyo a la escuela. Yo creo que la familia es la participación de la familia es una condición de calidad para que la escuela sea buena. Es decir, la participación de los padres para el desarrollo del proyecto educativo de una escuela es fundamental para que esa escuela sea completa y pueda cumplir sus fines y propósitos. Básicamente, eso viene dado porque dentro de la escuela hay distintas visiones. Los maestros ven una escuela, los estudiantes ven una escuela y los papás ven otra escuela, ¿no? Y la visión complementaria de estos tres grupos, ¿no? E incluyendo, y pudimos incluir una cuarta que es la comunidad, que es Claro, otra escuela. La claro. visión complementaria de estos cuatro grupos es lo que le da estabilidad a esa mesa que es la escuela. Si nosotros no tenemos la visión de los padres, que es tan importante porque son los primeros interesados en que los niños sean las mejores personas posibles, nosotros estamos teniendo una visión parcelada, digamos, de lo que es la escuela y estamos afectando la calidad, porque como les dije, te comento, la participación de los padres es una condición de calidad. No es que los padres deben participar porque la escuela es chévere, o que los padres deben participar porque los maestros son simpáticos, es porque a la escuela le interesa para hacer cada vez una mejor escuela, ¿no? Entonces, el personal directivo, el personal docente y el proyecto educativo en general debe hacer cosas intencionales para que esa participación suceda, para que suceda cada vez con mayor frecuencia y que la participación sea efectiva, ¿no? Eso sí, una participación ordenada, la participación que no es ordenada se convierte, decanta en anarquía. Claro. Eh, entonces no quiere decir que tú haces lo que te da la gana y que al final las decisiones están sujetas a simplemente para complacer a grupos. No, no, no. No, y algo que Estoy nos pasa hablando, con regularidad, Carlos, disculpa que te interrumpa, es que el papá que viene a una escuela que uno escucha, quiere que se haga lo que él diga. Y decir no es que se va a aplicar lo que dice el papá, ¿cierto? sí, bueno, yo creo que hay una premisa en la escuela. Fíjate, la escuela como institución social debe ser valga la redundancia, una institución que replique los valores democráticos, ¿no? Y dentro de las prácticas democráticas, ciertamente está las votaciones, lo electoral, el que la gente levante o no levante la mano, lo asambleístico, eso es natural, es normal y es bueno que ocurra, ¿no? Pero no solamente es eso, es decir, la escuela debe estar abierta para escuchar a los estudiantes, escuchar a los docentes y escuchar a los padres y al final, con todos esos insumos, los tomadores de decisiones deciden qué es lo mejor para los niños, ¿no? Y para el rumbo del proyecto educativo en cuestión. Pero debe existir esa disposición a la escucha y los tomadores de decisiones toman las decisiones, ¿no? No sé Claro, si claro. explico, ¿no? No, totalmente de acuerdo contigo. Y fíjate algo, cuando vemos a las familias, tenemos que entender que allí hay un contexto, que allí hay unos triunfos, pero también algunas áreas que hay que atender.
a ver, todos los niños están en formación. No hay niños perfectos, ni escuelas perfectas, ni profesores perfectos. Pero, a ver, las familias que están conscientes que hay un niño que tiene, o uno de sus hijos, que tiene algún, digamos, alguna deficiencia, ¿cómo debe actuar la familia? ¿Qué debe hacer la familia que sabe que su hijo tiene alguna debilidad? ¿Cómo presentarla a la escuela? ¿Qué debería hacer? Yo creo que la sinceridad es el pivote para que todas estas cosas sucedan. Es decir, es el darnos cuenta y el asumir la posible condición que pueda tener un niño ante una situación determinada. Yo leía con preocupación un libro en estos días con, que no es de Venezuela, es de que ponía un ejemplo en Inglaterra de la cantidad de reclamos de padres, tanto en educación media, en bachillerato y en primaria, no hablaba así de educación inicial y preescolar, pero la cantidad de reclamos de los padres para con los docentes, ¿no? Y estos reclamos, muchos de ellos tenían que ver con la situación académica de los estudiantes, ¿no? Y no hay de alguna manera lo que es la valorización la valoración del docente, de la opinión profesional del docente ante una situación que probablemente en la escuela es distinta a lo que sucede en la casa, Claro. ¿no? Porque hay muchachos que tienen una manera de comportarse, lógicamente, en su casa, que cuando están en un contexto escolar bueno, actúan de otra manera, pero para eso uno va a la escuela y para eso tiene un docente, un adulto, una persona que tiene que responder y velar por la situación. Pensar que siempre el docente es el responsable y es el que la tiene cogida con el muchacho, eso es una distorsión, ¿no? Yo creo que los papás tenemos que ser muy cautelosos con estos juicios, ser muy responsables en conocer las realidades que tenemos en nuestras casas y tratar de abordarlas con muchísima humildad, con muchísima sinceridad y con poco juicio, digamos, con más aportes que juicios para con los docentes, de manera de que nuestro principal aliado, que es ese maestro, que a lo mejor incluso pasa más horas con nuestros hijos que nosotros mismos porque llegan tarde a la casa, me ayude en inversionar ese muchacho como lo mejor que puede ser, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de comunicación importante, de sinceridad importante y de poner la balanza en su medida para poder abordar las cosas eficientemente. Carlos, ¿cómo gestionar las expectativas? Porque al final, uno como papá, yo como papá, tengo una expectativa de cómo va a ser el año escolar de Sócrates. Tú como papá también tienes una expectativa, aunque eres director del colegio donde estudias tus hijos, tus hijas, y yo también tengo unas expectativas que quiero que mi hijo cumpla. ¿Cómo gestionar las expectativas para que no se conviertan en algo inalcanzable? Sí, yo creo que las expectativas deben ir proporcionales a mi capacidad de promoverlas, esas expectativas en la escuela. Es decir, yo no puedo pensar que la escuela per se va a cumplir todas mis expectativas. Yo, como parte de una comunidad, debo hacer posible que esas expectativas que yo tengo para con mis hijos se cumplan y no delegar esto nada más en una responsabilidad profesional en los docentes o en la dirección o en la comunidad o en los restos, el resto de los miembros de la comunidad educativa. Es decir, si yo quiero que mis muchachos participen en deportes de alta competencia, bueno, ¿qué voy a hacer yo como padre para que esto suceda dentro de mi escuela? Que si Claro. yo quiero el manejo de la formación en matemática o en alguna de las áreas instrumentales o en castellano sea mejor y los muchachos mejoren la ortografía, ajá, ¿cuál va a ser mi aporte para que eso suceda? Porque de ahí viene la complementariedad de la visión. Es decir, a lo mejor los docentes no nos hemos dado cuenta de que eso es mejorable. A lo mejor yo pienso que la escuela está fallando y no está fallando porque el que está fallando es mi hijo nada más, Claro. que puede tener una condición. Es decir, por eso tengo que hablar y tengo que ver. Y si realmente la situación es mejorable, ¿cuál va a ser mi contribución para que eso pueda suceder? La Hay escuela es una una fábrica máxima, de... Carlos, fíjate, hay una máxima que dice, si quiero niños lectores, pues tengo que ser lector. El doctor Antonio Pérez Escalín dice que la familia es fundamental e indelegable. Fíjate, el 21 de septiembre de 1799, el ingeniero y químico francés Philippe de Mont patenta su invento, la termolámpara. Vamos a una pausa y ya regresamos.
De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando con el profesor Carlos Cedeño, director del Colegio Integral El Ávila, que además es uno de los top colegios de Venezuela, estarán los 5 colegios principales de Venezuela, y es principal precisamente porque él y todo su equipo trabajan con un propósito en mente que son sus niños. Ahora vamos a dedicar este segmento al equipo de enseñanza. A ver, de cierta manera, el equipo de enseñanza es fundamental para lograr todas las metas institucionales, todas las metas familiares y, por supuesto, personales, individuales. Ahora bien, el equipo docente enfrenta año a año nuevos desafíos. ¿Cómo el docente debe enfrentar esos desafíos? ¿Cuáles son, diríamos, las líneas que debería tener ese docente para lograr tener éxito con sus estudiantes? Y en este año escolar, por supuesto. Bueno, en este y en todos, porque esto es una máxima que yo creo que los maestros, los educadores en general deberíamos tener. Ah, te voy a decir, hay dos cosas importantes. La primera, citando a nuestra querida Luisa Pernalete, Claro. que es coordinadora pedagógica de Fe y Alegría, que es una mujer, una maestra muy sabia, de mucha experiencia. Ella usa una frase que yo creo que se explica por sí mismo. Sin maestros no hay escuela, ¿no? Entonces, todo lo que tú puedas hacer por los maestros lo estás haciendo por la escuela, ¿no? Y hay otros autores que hablan de que el tope de los maestros es el tope de los estudiantes. Pues, es decir, si tú quieres tener una escuela alta, tienes que darle un tope alto a los estudiantes, ¿no? Y hay otra premisa, bueno, esa primera nos centra en la importancia que tiene el maestro dentro de lo que es el desarrollo pedagógico de una escuela, ¿no? Hay quizás aproximaciones un poco simplistas de la sustitución de los Claro. maestros y tal, la inteligencia artificial. Entonces es una maravilla, pero eso no va a sustituir al maestro, ¿no? Lo que va a sustituir la inteligencia artificial es al maestro que no la usa, pero no es el maestro. Ahí hay una diferencia importante, pero eso como un comentario aparte. Hay otra de las premisas que se la escuché en algún momento a Juan Maragall, muy Claro. querido, que decía que una escuela, cuando comienza un año escolar, es como cuando llega la ola a la arena, ¿no? Tú puedes estar haciendo un castillo y puedes tener todo un año escolar haciendo un castillo y todo el tiempo estás tratando de conservarlo, pero cuando tú te vas en agosto, en julio de vacaciones, viene la ola completa y se lo lleva, y en septiembre tienes que empezar a construir, a sacar tus vasitos y a llenarlos con arena y empezar a ponerlos en la forma que tú quieres, y probablemente ese castillo que estás haciendo en septiembre es muy distinto al que empezaste a hacer en el septiembre anterior. Y si ya tienes un poco más de experiencia, hasta entrada de agua le haces para que entre y salga y te dure un poquito más, etcétera, ¿no? Pero eso lo que viene a ejemplificar es que lejos de lo que se ha pensado históricamente, que la escuela uno construye piedra sobre piedra, muro sobre muro para resistir los embates del viento y del clima, la escuela tiene que ser algo un poco más flexible y algo que se adecue a los nuevos tiempos, ¿no? Muy probablemente yo estudié de la misma manera en la que estudiaron mis padres, con una disposición incluso de mobiliario igual, con unos pensum muy parecidos. Hoy por hoy la propuesta pedagógica y la propuesta educativa en las escuelas suele haber cambiado mucho. Uno ya ve cambios importantes, cambios incluso en los espacios de aprendizaje, los propósitos ahora son distintos. Hay que tener cuidado, sí, porque a veces los propósitos cambian, que se desdibujan, ¿no? Entonces tenemos una escuela cool, pero no aprenden los niños, no saben la tabla de multiplicar, ¿no? Entonces no estoy hablando de esa situación, estoy hablando de que tengamos una escuela que se va construyendo de acuerdo a las realidades, que se va construyendo de acuerdo a las necesidades de sus miembros, las características de sus estudiantes y obviamente sirviendo al entorno en el que se encuentra, ¿no? Tú decías en un taller que te escuchamos con la gente de Aprendiendo a Querer que es muy fácil hoy decir que queremos ser felices.
y básicamente la escuela es un lugar feliz, pero no necesariamente es el 100% ser feliz, ¿no? Sí, es que a veces los papás, yo me meto en este paquete, ¿no? Los papás de mi generación y los papás incluso más jóvenes que yo, que ya son buena parte de los que pertenecen al menos a mi comunidad, pensamos que lo más importante es que los niños sean felices. Y sin duda que la felicidad es como el norte que tenemos todos los seres humanos, ¿no? El problema no, lo importante aquí está en no ser felices por ser feliz, es por qué eres feliz, ¿no? ¿Qué Claro. es lo que te hace feliz, ¿no? Porque la felicidad por ser no existe o puede ser vacía si no es sustentada con con cimientos fuertes. Por ejemplo, la felicidad que te da el ayudar a los demás, la felicidad que te da el trabajo comunitario, la felicidad que te da cuando tu entorno está arreglado, la felicidad que te da el aprender, la felicidad que te da el desarrollo, la felicidad que te da cuando los países avanzan. Bueno, esas son felicidades que tienden a ser eh, sostenibles en el tiempo. Pero la felicidad por felicidad, eso es No una cosa funciona. que Claro, cualquier viento la tumba, ¿no? claro. Carlos, eh, a ver, pareciera que el maestro es como el lado más flaco de la cuerda o de la cadena. Y siempre vemos un maestro, digamos, desmotivado o quemado emocionalmente. ¿Cómo debería el maestro ponerse una armadura o presentarse en las próximas semanas frente a sus estudiantes como una persona renovada? ¿Qué debe hacer ese maestro? Yo creo que nosotros tenemos que hacer una renovación de fe todos los años en cuál es nuestro propósito y hacer un examen de conciencia que no solamente vea los pecados, sino que vea nuestros logros y las vidas que nosotros hemos cambiado y el bien que hemos podido hacer en muchos de nuestros estudiantes, en muchas de nuestras familias, ¿no? Cuando uno pone en blanco y negro esas cosas y uno es capaz de escribir una lista de bondades de lo que me ha permitido hacer en el tiempo, oye, uno se convence más que es trascendente la visión. Yo recuerdo un profesor que yo tuve en la universidad, un padre jesuita que se llama Tarcisio Áñez, decía que la docencia es la vocación más cercana al sacerdocio, ¿no? Entendiendo, digamos, el sacerdocio como una vocación que implica la entrega, la dedicación a comunidades. Bueno, él hacía la metáfora que eso es muy cercano y que eso viene dado por la característica trascendental del oficio docente Así en las es. escuelas, ¿no? Y los docentes somos eso, gente buena al servicio de la comunidad, de la sociedad. Fíjate, el 21 de septiembre de 1810, en Venezuela, los patriotas fundan la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, actual ULA. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando plácidamente con mi amigo, hermano y director del Colegio Integral del Ávila, el profesor Carlos Cedeño. En este momento que usted debe estar en su casa tomándose un café, bueno, hablando con su esposa o esposo, ¿qué van a hacer el día sábado? Van a ir de compras, van a ir a la playa, van a ir a la montaña, entendiendo que nosotros vivimos en la zona norte del estado de Anzoátegui y eso nos hace ser privilegiados frente a otras, bueno, otras zonas del país. Carlos, hoy sábado, ¿qué vas a hacer con tu familia? ¿Vas a la playa? Carlos está en Caracas, o vas a ir a disfrutar del Ávila o algo de eso. Mire, tú sabes que los sábados yo no pongo la agenda me la ponen, ¿no? Yo me paro muy temprano y bueno, me pongo a leer, me pongo a revisar las noticias, soy el que prepara el café y el desayuno y de ahí me entrego completo, porque entonces tengo que llevar a uno, manejo para acá, o voy a hacer mercado, es decir, siempre hay una diligencia y me quedo en el carro llevando a la gente de mi casa, a mis hijas, a mi esposa, y bueno, ahí yo, ¿cómo se llama? Me Pones la entrego y última colaboro, palabra, lo que tú digas, mi amor. exactamente, entonces, Así bueno, es. ahí Y Carlos es padre de dos niñas y bueno, me imagino cómo es el asunto.
Fíjate, Carlos, hemos hablado en el primer segmento de la familia, en el segundo de los equipos de enseñanza y ahora quisiera que abordáramos a la escuela. La escuela, cómo debe vestirse para el inicio del año escolar, porque es fundamental entender que todo esto maravilloso que estamos hablando tiene que estar acompañado con una infraestructura, entendiendo que las realidades son totalmente distintas, entendiendo que cada escuela tiene un contexto, pero el contexto no tiene que ver con que haya una escuela limpia, con que una escuela bien cuidada. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo se prepara la escuela desde la infraestructura y los recursos? Bueno, más allá de las limitaciones en recursos que podamos tener en las escuelas, unas escuelas con más limitaciones que otras, sin duda, eso es así y ha sido así durante un tiempo. Yo creo que lo que debe estar presente en todos los equipos que las conforman, que las escuelas son espacios dignificantes. Las escuelas son espacios en donde la dignificación del ser humano, en este caso del docente y del niño, es importante. Y la dignificación, si bien es un concepto, eh, digamos, abstracto, tiene una fácil operacionalización. Es decir, nadie puede sentirse digno en un baño sucio. Así es. Nadie puede sentirse digno en una escuela que está cayéndose. Nadie puede sentirse digno en un espacio en el que requiere barrerlo. Es decir, y eso no necesariamente tiene que ser un tercero, a lo mejor lo tenemos que ser uno mismo, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, para este año escolar, ya que estamos hablando de comienzo, me compré una escoba y una palita para mi oficina. Entonces, como entra mucha gente y mi oficina siempre está sucia, entonces se va la gente y yo no necesito a nadie que lo haga. Yo Claro. agarro mi escoba y mi palita y voy barriendo mi cosa para recibir a las demás personas que cuando vengan. Y eso es parte de la dignificación de mi espacio para recibir a los demás. Porque yo puedo tener muy buenas excusas para tener el espacio sucio porque acaba de salir uno que comió, se tomó un café, me explico, Sí, pero totalmente. uno tiene que abordarse. Y creo que ese tiene que ser el concepto de nosotros los maestros en nuestros salones de clase. Tenemos que tener nuestro pañito, nuestra palita, nuestra cosa y tener todo nuestro espacio digno, pero lo que es más importante no es eso. Lo que es más importante es que los muchachos lo aprendan y lo aprendan a través del modelaje del docente, pero también lo aprendan a través de la concientización de que yo no soy un animalito, yo soy una persona y las personas estamos en espacios limpios, acordes, dignos para todos. Digno, claro. Claro, no, totalmente de acuerdo. A ver, vamos a pasar al clima organizacional. Podemos entender las realidades, pero creo que uno de los elementos que suma más es poder tener un ambiente que motive. ¿Cómo se logra eso en las escuelas sin depender? Quiero que nuestros oyentes lo vean. Hay escuelas para todo público, hay escuelas para todo nivel socioeconómico, pero vamos a ver todos los niveles. ¿Cómo se logra un clima organizacional que sea motivador y aspiracional? Con respeto. Creo que el respeto a la labor docente dentro de la escuela hace que la gente se sienta valorada y querida, y eso es dentro de la pirámide de Maslow, digamos, una cosa muy bajita, es como muy fundamental. Sobre eso puedes construir otra cantidad de cosas. Pero si tú haces, y eso no es una mentira, lo decía Luisa Pernalete en el segmento anterior que yo les comentaba, si tú haces que el maestro concientice la importancia de su rol dentro de la escuela y además que tú estás claro de que eso es así, oye, ya la conversación gira en torno a otra cosa y en cuanto a desarrollo y en cuanto al clima se refiere, y es mucho más productiva las relaciones docente-alumno, docente-padre que se puedan suscitar dentro de la escuela. Hay un aspecto, Carlos, para cerrar este segmento, que es la evaluación. ¿Qué recomendación tendrías tú a esos directores y a esos profesores para que hagan un proceso de evaluación, digamos, transparente, digno y que fomente el aprendizaje? Sí, la evaluación
y esto lo hemos conversado tú y yo muchas veces, Sí. la evaluación no es un fin en sí mismo. La evaluación es un medio para saber qué tanto han aprendido nuestros estudiantes. Es decir, la evaluación no es para mis estudiantes únicamente. La evaluación es para mis estudiantes y para mí, a ver qué tanto pude yo enseñarlo. Porque, y esto es muy importante que lo sepamos, educar no es un verbo reflexivo. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que educar, el hecho que yo eduque o el hecho de que yo dé clase, enseñar, no es un verbo reflexivo. El hecho de que yo enseñe no quiere decir que el otro aprenda. Claro. ¿Me explico? Entonces yo a lo mejor estoy enseñando y estos muchachitos no aprenden, ¿vale? Pero que yo se los he enseñado, ¿no? Porque no me sirve lo que me estás enseñando, ¿no? Entonces la evaluación es un periodo, es un momento en el que yo tengo información valiosa del aprendizaje de mis muchachos. Ahora, para que ese aprendizaje se dé, hay varios actores que tienen que conjugarlo, no solamente los estudiantes, sino también los docentes. Entonces, la evaluación no es un fin, la evaluación es un medio que nos brinda información para tomar decisiones, no para Así es. poner nota. Totalmente de acuerdo. El 21 de septiembre de 1937, Tolkien escribe su famosa novela El Hobbit. Un dato característico es que él no escribió esa novela para publicarla, era una novela para sus hijos. Vamos a una pausa y ya regresamos. De vuelta en Frecuencia Educativa, estamos conversando con el profesor Carlos Cedeño desde la ciudad de Caracas, hoy sábado 21 de septiembre. Esto es una conversación, ha sido una conversación sumamente placentera. Y Carlos, ¿le puedes regalar a nuestra audiencia de Frecuencia Educativa una anécdota que te haya marcado tu vida como maestro y también como persona desde la educación? Mira, bueno, tengo muchas, y hay una que yo recuerdo con mucho cariño, estando yo en maestro de sexto grado, haciendo una dinámica con mis estudiantes, les dije, yo hice una dinámica que era una proyección al futuro de mis muchachos, ¿no? Entonces le dije, bueno, cada uno de ustedes vamos a cerrar los ojos, tome papel y tome lápiz y puede o escribir o dibujar lo que ustedes quisieran o se imaginan que van a ser de aquí a 20 años, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es eso, Carlos? Y tal, bueno, te voy explicando. Imagínate tú que tú seas fulano, y tú quieres ser entonces con un astronauta. Entonces, bueno, si eres astronauta, ¿dónde quieres ser astronauta? ¿A dónde quieres ir cuando seas astronauta? Porque tú puedes ir por muchos lugares. Entonces, ubícate en eso y de alguna manera, después que lo hagamos, vamos a ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir para lograr eso. Ese sueño que tú tienes. Total que quedó ahí y estoy dando vueltas por el salón de clase y hay una niña que además era muy aventajada desde el punto de vista académico e intelectual y la veo con una hojita en blanco y no ha hecho nada, ¿no? Entonces yo me la acerco, fulanita y tal, y mira, ¿y qué pasó? No te dice, Carlos, yo no entiendo nada, no se me ocurre nada. ¿Tú qué crees? ¿No? Entonces, como era una muchacha así como toda estructurada, esa ejecutiva que hacía las cosas rápido, bien y tal, ¿no? A mí se me ocurrió decirle en ese momento, mira, hay una empresa que se llama Procter and Gamble, ¿no? Esa empresa, entonces le conté la historia de Procter and Gamble, que hacía velas, después hacía jabones, después todos los productos que tenía, en tu casa usan eso seguramente y tal, ¿no? Le eché el cuento ahí, la niñita no sabía ni siquiera qué se llamaba, qué empresa es esa, ¿no? Entonces le dije, yo creo que tú puedes ser una alta ejecutiva de Procter and Gamble, chica, yo creo que tú tienes todas las condiciones, porque yo tengo unos amigos que trabajan y se parecen a ti. Es como tu versión, es su Mini, versión, mini. pero chiquita, la mini versión. Bueno, total que la broma, ella me puso ahí y tal, y ella no necesariamente entendió mucho lo que yo le dije. Y sonó el timbre de recreo, nos fuimos, ¿no? Y ya hice el cierre del asunto. Bueno, eso fue en sexto grado, ¿no? Cosa curiosa que varios años después se necesita entrar a estudiar a la Universidad Simón Bolívar y en algún momento de la carrera ella hizo unas pasantías en Italia. Eh, y al final terminó de hacer la carrera en Milano, no recuerdo exactamente en qué parte de Italia. Lo cierto es que me llama muchos años después al teléfono y me dice, Carlos, te habla fulanita de tal,
te quiero llamar porque yo soy la ejecutiva tal, tal, tal de Procter Gamble. Y, ¡Guau! y cuando tú estabas en sexto grado, me dijiste que yo iba a estar aquí. Y Bueno, era una fíjate, persona, bueno, eso es la trascendencia del docente, es es decir, la educación, sí. Totalmente. eso, Carlos, a todos nuestros oyentes, en menos de un minuto, ¿qué le aconsejas para el inicio del año escolar? yo creo que tenemos que apoyar a nuestras escuelas. Tenemos que todos meterle el hombro a la escuela para que la escuela sea el mejor espacio de desarrollo para nuestros muchachos y el mejor espacio de desarrollo para la sociedad venezolana. No es un tema del director, no es un tema de los maestros, no es un tema de los padres y no es un tema de los niños, es un tema de todos los que conformamos la comunidad educativa. Tenemos que remar en la misma dirección y tenemos que hacer que nuestros niños sean su mejor versión para el próximo año escolar. Muchas gracias. Era Carlos Cedeño, de la ciudad de Caracas, director del Colegio Integral del Ávila. Muchas gracias, Carlos, por tu participación en Frecuencia Educativa. Este programa 240 llega a su final, no sin antes mencionar al maravilloso equipo que hace vida en Onda, la superestación, en la gerencia de producción, el señor Jesús Salazar, en la jefatura de producción, Stephanie Alcalá, en la grabación y edición, el señor Luis Rodríguez, y en la asistencia de producción, Corina Rodríguez, y ante los micrófonos, el profesor Víctor Pinzón, certificado de locución 59.015 y productor nacional independiente 32.509. Por favor, no dejes de visitar nuestra página web www.mundour.com y visitar nuestra vitrina @Onda PLC. Dios lo bendiga, nos escuchamos el próximo sábado. Muchas gracias. Este programa de Frecuencia Educativa llegó a ustedes gracias a Vivo, diseño de soluciones para tus ambientes. Colegio Integral El Manglar, brindamos oportunidades de vida.